Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque nos podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Dios, porque tu misericordia y tu bondad se renuevan día tras día y hemos podido comprobar en cada momento del día, Señor, tu bondad para con nosotros, Señor. Te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo traiga revelación. En este momento que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abre nuestra mente para recibir, abre nuestros oídos espirituales. Y Señor, que en este momento nuestro corazón sea abierto a recibir de tu bondad y de tu gracia, Señor. Bendice a los que están conectados y a los que vean después de esta repetición. En tu nombre santo. Amén. Ok. Les voy a invitar, por favor, que vayamos a Deuteronomio 26, del 16 al 19. Hoy vamos a ver cómo agradando a Dios nuestra adoración. Deuteronomio 26, del 19 al 16. Dice en esa versión, nueva traducción viviente: Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres el pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las demás naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometiste. Ahí, por favor, sus audios. Ok. Pueden mutear, porfa, ahí su micrófono, por favor. Diana, porfa. Listo, gracias. Dice en ese pasaje que acabamos de leer que el contexto es que el pueblo de Israel, que nuevamente iba a entrar a la tierra santa, a la tierra prometida, en Deuteronomio, Moisés tuvo que volver a enseñar y explicar la ley que sus padres, una generación anterior, no había cumplido y por lo cual tuvieron que pasar 40 años para que toda esa generación muriera, y entonces pasar a otra nueva generación, la cual iba a renovar el pacto delante de Dios. Entonces, después de que Moisés les enseña toda la ley, que son de los 25 capítulos anteriores a este pasaje, miren esa parte donde hay un compromiso ahora de este pueblo de Israel, esa nueva generación, con Dios, en el cual este pueblo hoy sí, a diferencia de 40 años atrás, sí se compromete a obedecer y caminar conforme Dios establece y quiere para el pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y el pueblo se compromete a obedecer. ¿Ok? Y en los últimos pasajes, en el versículo 19, viene desde el 18, el Señor ha declarado que hoy tú eres su pueblo. Esto es que Dios en ese momento decide tomarlos como confirmar su pacto con ellos, su tesoro especial. Y esa parte de tesoro especial, cuando tú tienes algo que le das valor, que lo vuelves tu tesoro, pues le tienes un, una preferencia, un gozo, un especial, una atención especial. Pero Dios le dice en ese momento al pueblo: tú eres, él se iba a convertir en su tesoro especial, en algo muy preciado, no solamente algo preciado, sino muy preciado, ¿no? Con un valor eh, sobre medida a todo lo demás. Entonces, quería empezar con ese pasaje porque el pueblo se obligó, se comprometió a obedecer a Dios.
La obediencia trae bendición, y ahorita lo vimos en el pasaje que, en el capítulo 18 y 19, expresa esa parte que iba a ser más otras naciones, iba a prosperar todo lo que hiciera. Si ustedes leen después en los versículos, en el capítulo 27 y 28, viene las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, y ahí vemos todas las cosas en las que Dios promete bendecirlos, sí, o las consecuencias a no obedecerlo y lo que estaría ocurriendo. Entonces, no podemos adorar a Dios al obedecerlo si no le conocemos. No podemos obedecer a Dios, voy a retomar el tema, no podemos obedecer a Dios si no le conocemos, eh, porque no entenderemos la naturaleza de los mandamientos que puso. Por eso en este pasaje hacia atrás, de Deuteronomio hasta el capítulo 25, habla de todas las, les digo nuevamente, Moisés tuvo que poner toda la ley nuevamente a su conocimiento de leyes de impureza, las relaciones entre las personas, el tema de la idolatría, el tema de las fiestas, qué rituales deben de guardar, qué cosas tenían que hacerse, si había juicios de homicidios, si había inclusive si había violaciones o asesinatos, cuál era el trato que se tenía que dar. Entonces, toda esa parte, Dios, Moisés tuvo que, por instrucción de Dios, volvérselas a poner al pueblo. La obediencia trae bendición, pero la obediencia también agrada a Dios. Es algo que a Dios le gusta. Cuando obedecemos a Dios le dibujamos una sonrisa. Él se siente alegre, ¿no? Le dibujamos cuando tu hijo hace algo bueno o algo, pues sos así de, sientes orgullo. Así es Dios siente con nosotros. Vamos a Oseas 4, del 4 al 7, por favor. Y vamos a ver esa circunstancia del pueblo de Israel, no de Judá, sino la parte norte del pueblo ya dividido de Israel, en el cual, y es un pasaje muy conocido, vamos a ver el contexto. Y dice el versículo 6, seguramente sus traducciones dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a leer desde el 4. Dice, no señales a otros para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes, está hablando Dios. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Centrándonos en el versículo 6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y esa es una parte importante. ¿Cómo esperamos obedecer a Dios y guardar sus mandamientos si no lo conocemos? Hoy en la iglesia puede haber muchos que se llaman cristianos, muchos pueden congregarse, pero si no conocen a Dios no están agradándolo a Él, no están causando que su corazón se regocije. Recordemos esto, lo comentaba la semana pasada, la ley puesta por Moisés al pueblo, revelada por Moisés al pueblo, abarcaba dos partes, la parte ritual y la parte moral y ética. Conocer la parte moral y ética de la ley te permite conocer el corazón de Dios. Si tú lees la palabra como mera lectura y no buscas en cada circunstancia, en cada texto que tú lees, el corazón de Dios, lo que Dios se revela, que Dios va revelando su personalidad, estarás haciendo una lectura inútil. Cuando tú conoces a Dios, empiezas a aplicar, a entender cuál es el corazón de Dios, cómo es. Voy a poner ese ejemplo. Todos conocemos que Dios es amor porque es la parte a lo mejor más vista en la Biblia, ¿no? Y más revelada. Dice en Efesios, Pablo ora y dice,
Yo espero que alcances a entender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y no porque tenga limitantes el amor de Dios, sino para expresar la inmensidad del amor de Dios. Inclusive Pablo dice, en nuestra condición humana no logramos alcanzar a entender la plenitud del amor de Dios. Y eso lo conocemos, pero a veces no conocemos más allá. No sabemos que hay un Dios justo también. Hay un Dios celoso que se revela en la palabra. Hay un Dios fiel, misericordioso, pero también hay un Dios que detesta y aborrece el pecado. Hay un Dios que no le gustan las injusticias. Es más, hay un pasaje en Deuteronomio que dice que las pesas y medidas injustas o corrompidas, Dios las aborrece. Si tú vendes algo y dices es 1 kilo y vendes 950 gramos, a Dios no le agrada, ¿eh? O sea, a ese punto. Hablábamos también la semana pasada de que si tú hacían los límites de los terrenos con piedras que los cuales pedían el nombre de la persona. Y si tú ibas de noche y movías la piedra y le ganabas unos metros, X metros, era considerado robo. Y Dios así lo veía como robo. Y entonces caías en pecado delante de Dios. Entonces, cuando no te presentan a Dios y no conoces a Dios más allá de Juan 3:16, y acá me refiero a una lectura muy vana, o el hecho de que te quedes con simplemente congregarte suficiente, no estás conociendo a Dios y estás entrando en cumplir una parte ritual, y ahorita lo vamos a ver, y no la parte moral que nos lleva a conocer la identidad de Dios. Si leemos en Colosenses 3, del 1 al 4, parafraseándole la versión Reina Valera, dice, si puedes haber resultado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta versión en Nueva Traducción Viviente dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de la gloria de Dios. ¿Por qué Pablo insta tanto a no se queden en este nivel terrenal, sino busquen lo que está en el cielo? Es conocer a Dios. Y dice el último texto, el verso 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, y revelado es que se ha conocido. Hoy todos saben quién es Jesús, o la mayoría del mundo sabe quién es Jesús, pero no conoce a Jesús, no sabe lo que vino a hacer, no sabe la obra de redentora que hizo en la cruz del Calvario. Y cuando el mundo, dice la palabra, que Jesús no regresará hasta que todo el mundo sepa de Jesús, que conozca de Jesús. Entonces, es necesario que conozcamos a Dios y transgredir esa línea en la cual a veces nos quedamos, con congregarnos es suficiente, con que sepa de Dios y sepa que Dios existe, es suficiente. No, tenemos que meternos más allá a conocer, y es lo que vamos a ver ahorita. A Dios le agrada bendecirnos. Dios no tiene impedimentos en bendecirnos, y inclusive todas las bendiciones ya nos fueron dadas cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero la bendición viene después de obedecer. Entonces, a Dios le agrada más que obedezcamos y que por ello seamos bendecidos. A veces no recibimos bendición porque no obedecemos. Escuchaba a alguien que decía, Señor, pues que le reclamaba a Dios, Señor, bendíceme, pero se la pasaba en su casa sin hacer nada, ¿no? Entonces Dios dice, ¿cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que se abra la puerta de bendición si estás de ocioso, ¿no? Y eso no me agrada. Dice Proverbios, mira a la hormiga
o perezoso, que no teniendo capital, sale a trabajar e inclusive prepara la comida para el invierno. Aún las hormiguitas nos dan una muestra de que tenemos que estar trabajando y activos. Entonces, la bendición, si nosotros no obedecemos a Dios, estamos deteniendo la bendición. Estamos estorbando inclusive que seamos bendecidos. ¿Y qué es obedecer entonces? Desde hace muchos años yo tengo este, ese concepto de disciplina y lo voy a tocar. Disciplina es hacer lo que tengas que hacer, tengas ganas o no tengas ganas. Esa es disciplina. Y obedecer va más o menos en ese contexto. Y ahorita como lo leímos en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel dijo, yo me comprometo a obedecer, estoy renunciando a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si Dios dice, hagamos, hacemos. Si Dios dice, deténganse, me detengo. Si Dios me dice, come, como. Y si Dios dice, no comas, no comemos. A este punto, el pueblo de Israel había llegado con Dios. Y es la parte que a veces a muchos cristianos o hijos de Dios no nos gusta, ¿no? Yo creo que todos pasamos por esa parte. Y caemos en la parte y lo hemos platicado en clases anteriores, llevar la cruz es renunciar a uno. Y a veces no estamos dispuestos a renunciar o no estamos dispuestos a sacrificar algo. Y entonces entramos en esa parte, ¿obedecemos o no obedecemos? Ahora hay un texto famoso que dice, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas proveedor y no esperas recibir de mí, ¿no? Y me llamas altísimo y me tratas muy bajo, ¿no? O sea, hay muchas partes que tenemos que nosotros alinearnos a lo que Dios establece. Hay que entender algo. En la ley, lo que Dios espera de nosotros es la ley moral antes que la ley ritual. Cuando Jesús vino a morir, vino a cumplir toda la parte ritual en la cual el pueblo de Israel había caído, inclusive en Isaías lo vemos. ¿Saben qué hacían los sacerdotes en ese tiempo? Les decían, mira, peca todo lo que quieras, roba, ten impurezas sexuales, métete con prostitutas, mientras vengas y cumplas con traer tu ofrenda y tu sacrificio, mira, ya la libraste. Entonces, por eso es que en el pasaje que vimos de Oseas 4, dice Dios, esta palabra es contra ustedes, sacerdotes, y contra ustedes, profetas, que se están haciendo ricos a consta del pueblo, no importa que el pueblo se pierda, es más, tú los estás incitando a pecar. Pero si les dices, o sea, en lugar de enseñarles la ley de no peques, no robes, tú lo haces y todavía les dices, hazlo, y después, no te preocupes, con que traigas tu ofrenda, te libras del asunto. Para Dios es más importante, y por qué hasta al día de hoy sigue vigente, la ley moral. Porque en la ley moral conoces el carácter de Dios. Conoce que, por ejemplo, en esta parte que decía, a Dios no le gusta la injusticia. A Dios no le gusta la tranza, que robes o que en las medidas sean injustas. A Dios le desagrada. Y eso te habla del carácter de Dios. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo y aún a tus enemigos, te está mostrando tu carácter. Eres un Dios amoroso y que no haces acepción de personas. En Efesios, Pablo habla de esto. Y habla del misterio revelado que los judíos creían que la salvación era por ellos nada más. Y Pablo dice, no, el secreto es que desde la antigüedad se había dicho que toda la humanidad iba a ser salva en Jesús. Y eso incluía a judíos y a gentiles. Y Pablo dice, el secreto es ese, que Él vino a morir para los dos y ahora es un solo cuerpo
no habiendo judíos ni gentiles, no importando la raza, no importando el nivel social, no importando las riquezas, viene a ser un solo pueblo en el cual todos hemos sido comprados por su sangre y ahora entonces todos tenemos la misma identidad. Ahí no hay de que, porque eres judío, tienes cierta preferencia, no. Inclusive la ley romana en aquel tiempo, cuando hablaban de adopción, cuando alguien adoptaba en aquel tiempo, el hijo adoptado pasaba a tener todos los derechos y obligaciones como si fuera un hijo natural. No había de que, es más, el padre tenía la obligación y absorbía esa obligación de tratarlo exactamente igual. Hoy en muchos matrimonios, que a veces son con hijos, y algunos dos ya trae hijos, no es raro, no diré que es común, pero no es raro que haya, no, es que ese es tu hijo, que ya traías, y tiene un hijo juntos, dicen, ese sí es mi hijo, ¿no? Ese es tu hijo, pero ese sí es nuestro hijo, ¿no? En aquel tiempo no había ese pensamiento, en aquel tiempo sí eran parejos, entonces Dios, al establecer esta verdad, establece que importa más que le conozcamos su carácter de Dios. Cuando Dios nos adopta, nos está mostrando su carácter. Y en esa parte es la que vimos. ¿Y por qué la parte ritual no es importante? Ahorita lo vamos a ver. Dios quiere que nuestra adoración sea espiritual y no una adoración física. Y ahorita recuerden esa parte de la parte ritual y ahorita lo vamos a aterrizar. ¿Qué es la adoración? La adoración es una actitud de amor expresada a Dios. Cuando tú obedeces o cuando todos nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, cuando todos obedecemos la ley de Dios o los principios y estatutos de Dios, estamos expresando una adoración. La adoración es, algunos de los términos es mostrar reverencia o dar honra a Dios. Un término que a mí me gusta mucho de la adoración es amar de una forma íntima y profunda. Es una muestra de amor íntima y profunda. Una tantita pausa en lo que la alarma deja de sonar. Entonces, la adoración, en la obediencia a Dios está la adoración. Porque cuando tú oras y obedeces, estás dándole un reconocimiento a Dios. Y hay dos formas de adoración. Está la adoración física, que es toda actividad física, valga la redundancia, dirigidas a Dios. Eso incluye nuestras actividades religiosas. Esta adoración la mayoría de veces satisface a la persona y no al objeto de adoración que es Dios. Con frecuencia estamos más interesados en agradar a otros con nuestras actividades religiosas que a Dios. ¿A qué me refiero? Hay veces que, y ahorita lo comentaba, con asistir a la iglesia, que es una forma de adorar a Dios, las personas dicen, ya cumplí, ya adoré, ya obedecí. ¿Cuál otra sería? Tienes que ir al estudio, si no, Dios te condena. La semana pasada hablaba de esto, ¿no? De cómo alguien nos condenó por habernos ido un día, fin de semana, a Six Flags y no unos bautizos. Y entonces esa parte ya es religiosa, ¿no? Ritualista. Y esa, sí, cuando tú apoyas una obra, o por ejemplo los bautizos cuando son fuera, o cuando vas, por ejemplo, que alguien fallece y que se hace en algunas iglesias, esa parte a veces llega a ser como obligatoria, llega a ser de, se murió alguien, estás obligado a venir, porque si tú no apoyas ahorita, cuando se te muere un familiar, la iglesia no te va a apoyar, ¿no? Así a veces se llega a manejar el asunto. Entonces viene a ser más una obligación y una cuestión de adoración física, demostrativa, que entonces a Dios no le agrada. Pero tú dices,
ya cumplí, ¿no? Ya me satisfizo. Haces alimentos algunas iglesias hay esta parte de hacer alimentos y la gente llega a pensar que con cumplir, con llevar alimentos para compartir a la iglesia, ya cumplió con Dios. Y a veces no es así, a veces antes dice, me salió bien rica la comida, que disfruten de lo que yo hice. En una iglesia donde crecí hace muchos años, había, por ejemplo, llevar también ofrendas de flores cada domingo. Y no está mal hacerlo, a ver, ahorita lo vamos a ver, no está mal hacerlo. Pero a veces toda esta parte ritual se vuelve más importante que agradar a Dios en otras cosas. La adoración física no es incorrecta, de hecho es necesaria. De hecho, en un momento dado llega a ser un reflejo de nuestra adoración espiritual. Pero si no tenemos esa conciencia, ese conocimiento, resulta ser a veces eh, hacer obras olvidándonos de la razón de las obras, que es mostrar a Cristo Jesús. En la iglesia católica, por ejemplo, y hay muchas cosas filtradas en la iglesia cristiana, ¿no? Desde las denominaciones, por ejemplo, en algunos lugares es forzoso que te bautices y te tiene que bautizar el pastor o el apóstol, si no tu bautismo no vale, ¿no? Por ejemplo. Y si no estás bautizado, entonces no puedes festejar la cena del Señor. O sea, puede haber muchas cosas, por ejemplo, en la iglesia católica, la celebración de la Eucaristía o esa parte de la hostia, entra en esa connotación. Y si no entras a la iglesia y pasas tu beso por todos los santos que hay en el camino, eres indigno, ¿no? O si no besas la mano del sacerdote, todas esas cosas ritualistas, tú puedes decir, pero eso es en la iglesia católica. ¿Qué creen? A veces en la iglesia cristiana ocurren casi cosas semejantes, con otro nombre o con otra disposición, pero llega a ocurrir. También me cuentan que el amigo de un primo, el amigo de un amigo, en X lugar, el pastor tomaba una disposición de voy a pasar, ¿no? Abran paso, y todos los miembros haciéndole pleitesía. No podemos caer en eso. No podemos caer en el tema de honrar tanto a la persona, que no está mal, pero nos olvidamos que el que debemos honrar es a Dios. ¿Qué es la adoración espiritual? Es la entrega total de nosotros a Dios. La adoración espiritual siempre se refleja en una adoración física, y esa es la parte que quería llegar. Creo que ya lo comentamos en alguna ocasión. En algún congreso de panderos, todos los panderistas y los de banderas, en la alabanza, ¿no? El festejo, la danza, los brincos, el ir para aquí, para allá, las coreografías, etcétera. Y llegaba la parte de adoración, hablada así de adoración cuando viene la música lenta, que está mal expresado también. Ya, como se había acabado la emoción, la expresión física, entonces entraban en ¿no? Y con las banderas abajo. Ese es el mayor problema. La adoración, voy a ejemplificarlo así. Cuando un matrimonio se casa, y que viene esta ceremonia de casamiento, el tema de la comida o del evento, de la presentación entre la sociedad o el compromiso entre Dios, lo puedes considerar como un tema de alabanza. Y no está mal, pero es una expresión diferente. Pero la consumación del matrimonio viene cuando el hombre y la mujer se entregan uno al otro en una intimidad que solamente se da entre hombre y mujer en el matrimonio. Eso es después del casamiento. Eso vendría a ser como una adoración. Todos los que estamos casados, hemos estado casados, sabemos esa parte de intimidad, que sí, la fiesta, la boda, etcétera,
pero la parte que realmente consuma la entrega de uno al otro viene en la consumación del matrimonio. Y así es la adoración que tenemos con Dios. Podemos manifestar mucho por fuera, pero la parte íntima es cuando tú te metes en la intimidad con tu Padre y entonces tu expresión física viene a ser un reflejo de tu comunión con Dios. A veces, cuando no hay comunión con Dios, también se refleja en tu manifestación física porque viene a ser una manifestación hueca, vacía, sin testimonio. Puedes ayudar a muchos, pero vas sin amor de Dios. Vamos a Romanos 12:1. Si alguien me ayuda con... Romanos 12:1. Sí, porfa, en Reina Valera. Bueno, acá tengo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, gracias, David. En esa versión, no traducción viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando cuando hay un sacrificio, dice aquí. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que vayamos trasladémoslo al caso de Caín y Abel. Es más, vamos a por ahí, por favor, el pasaje Génesis 4 del 1 al 5. Para aterrizar esa parte. Retomando un poquito lo que dice Romanos, cuando Dios quiere que entreguemos nuestro cuerpo es porque conocemos o entendemos por qué lo entregamos, que es renunciar a nuestro yo para que Él crezca. Difícilmente vamos a renunciar a nuestro yo si no conocemos a Dios. Quiero que volvamos a ese punto, conocer a Dios. Dice en Génesis 4, si alguien, a ver, ¿alguien me ayuda? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hasta el 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muchas gracias, ma. Dice que Caín, en esa versión dice que al llegar el tiempo de la cosecha, eso es cuando puedes recoger los frutos de lo que sembraste, dice que Caín presentó alguno de los frutos de su cultivo. O sea, vino la siega y, bueno, a ver, lo primero que hubo la mano y fue lo que presentó la ofrenda. Pero dice Abel que presentó una ofrenda y puso la intención en su corazón de ofrendar lo mejor. Agarró de los primogénitos y dijo: a ver, ese es el más gordito, ese es el más bello, ese es el de mejores características, y fue lo que ofreció a Dios. Y esa es la parte que tenemos que entender y aprender. La actitud que hay en nuestra disposición en las cosas que hacemos. Y de ahí quiero que retomemos la parte de Oseas 6:6. Quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Dios no quiere que llevemos una ofrenda como la de Caín, que fue al y se va, lo primero que agarró. Fíjense, cuando había que en Deuteronomio y
bueno, más bien cuando Moisés estableció al pueblo las formas de llevar ofrenda en estas formas rituales, cuando llegaba, incluso había una fiesta de las primicias, tenían que llevar, lo primero que sembraban, tenían que llevarlo de ofrenda al tabernáculo en ese tiempo, y tenían que llevar lo mejor de esa primer cosecha, de ese primer fruto. Caín no hizo eso. Caín agarró, aunque fue la primera cosecha, agarró el montón. Llegó y dijo, lo primero que... ¡Ay! Imagínense, a las 5, a las 7 de la noche es la ofrenda que tengo que presentar. Son 6:55, ya se me hizo tarde, iba corriendo y agarró lo primero que hubo en la mano y fue lo que llevó de ofrenda. Así lo podemos ver. Abel escogió lo mejor. Abel desde las 4 de la tarde, quiero que lo vean así, se estuvo preparando, estuvo pensando, estuvo escogiendo, dijo, ese es el mejorcito, lo pongo acá. Ay, encontré uno mejor, lo cambio. Y ese está sin defecto. Él presentó de su corazón su disposición a dar lo mejor. Dice, regresando al tema de Oseas, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Cuando conocemos a Dios, le damos lo mejor, procuramos lo mejor para Él. ¿De qué nos sirve llevar un sacrificio si ni siquiera a veces entendemos, o el pueblo de Israel no entendía ni siquiera por qué lo hacía? Los sacerdotes llegaban a ese punto, les comentaba ahorita, tú nada más trae tu becerro y aquí lo degollas y trae tu ofrenda de cereal, tu incienso y con eso. Y jamás les explicaban el por qué, o por qué tenían que presentarlo, o cuál era la actitud de presentarlo. Es más, en algunas ocasiones, algunos de los sacrificios, ellos se tenía, la persona se tenía que mover al lugar designado para dedicar y ofrecer las ofrendas. En aquel tiempo era, en tu casa mata al animalito, lo quemas y ya con eso, o sea, se había perdido por completo el contexto de por qué se hacían las cosas. ¿A qué quiero llegar? La adoración o la ofrenda que le presentó Caín fue una forma ritual, la presentó porque la tenía que presentar. La forma en que lo hizo Abel fue con el conocimiento de conocer a Dios, dijo, le voy a dar lo mejor. Voy a entregar, aunque me cuesta sacrificar lo mejor que tengo del rebaño, eso lo entrego. Y Dios quiere que le entreguemos en nuestros sacrificios inclusive lo mejor de nosotros. ¿Qué ocurrió con Abraham e Isaac? Dios le pidió la promesa, lo anhelante, lo que más quería Abraham en ese momento, que era su hijo Isaac, porque era la promesa esperada, tenerla ya, y dijo Dios, entrégame a tu hijo. Entrégame lo mejor que tienes en este momento. Abraham tenía en ese momento más de 100 años. En 100 años, ¿qué pudo haber tenido? Dice la palabra que se volvió rico, tenía una esposa hermosa, hizo un clan, o sea, tenía riquezas, inclusive en algún momento, hasta de cierta manera, tenía un ejército que fue y liberó. Es más, era tanto lo que tenía Abraham, que inclusive hablaba con Dios, y Dios dijo, entrégame tu hijo. No dice la palabra que Abraham haya dudado. Dice que lo tomó, preparó lo que tenía que llevar, caminó 3 días y platicábamos, no sé con quién platicaba, que decíamos, ¿te imaginas esos 3 días caminando y que Isaac dijera, ¿a dónde vamos? Vamos a ofrecer un sacrificio, ¿no? ¿Y qué vamos a, dónde está lo que vamos a sacrificar, ¿no? Isaac sabía que se sacrificaba, porque su padre lo hacía de continuo. Isaac perfectamente sabía que necesitaba un animalito para el sacrificio. Imagínense a Abraham, Dios proveerá, hijo, y por dentro tú eres el sacrificio. Inclusive cuando llega el momento de sacrificio,
no dice la palabra, pero dice que lo ató y lo puso sobre el altar a Isaac. Isaac no dice que se haya quejado, no se haya... Isaac entendía lo que su padre estaba haciendo. No le era algo raro. Pero, ¿qué hizo? Hizo un sacrificio, Isaac en obediencia, Abraham, perdón, en obediencia a Dios. Y esa es la adoración que a Dios le agrada. Dice, eh, Dios no encuentra regocijos o agrado en los sacrificios físicos. Él quiere que vayas más allá. A Dios le puedes danzar todo lo que quieras y levantar las manos y cansarte e ir a la iglesia, todas las reuniones, eh, a todos los estudios. Puedes hacer eso, pero si no conoces a Dios no vas a entender lo que Él quiere que tú demuestres en tu oración, que es tu entrega total a Él. ¿Ustedes creen? A ver, déjenme acomodar las ideas. ¿A Dios le agradó el sacrificio de Jesús? Sí, sí le agradó, ¿no? Pero no le agradó tanto por la muerte de Él, sino por su obediencia. Fue obediente al punto que por agradar al Padre dijo, si tengo que morir, que tengan que morir. A Dios le agradó, a ver, espero que no se confunda el punto. A Dios, voy a ejemplificarlo con lo de Abraham. ¿A un hombre le agradaría sacrificar a su hijo? No creo. En la parte de tener que matar a alguien, no. Que alguien muera, no. Pero Dios se agradó en el sacrificio de Jesús porque en obediencia lo hizo para quitar, y eso retomando la parte anterior, la parte ritual. Dios no quiere sacrificios en vano, porque llevó un sacrificio que llevó a Jesús, a su propio hijo, al sacrificio de muerte por todos. Entonces, Dios ya no necesita sacrificios físicos. Dios no se agrada de eso. Él prefiere que conozcamos el motivo del sacrificio, que conozcamos su corazón, y entonces nuestro sacrificio venga a ser una adoración espiritual, no de acciones, sino de corazón. Ahora lo único que Dios quiere que hoy muera es tu yo, que mengue nuestro yo. Es lo único que Dios quiere ahora ¿y sabes por qué? Porque muestra su obediencia. Hoy Dios quiere que nosotros muramos a nuestro yo para que Él viva. Puedes tener muchas manifestaciones físicas, sí, pero ahora las manifestaciones físicas van a ser diferentes porque ahora tu corazón, tu actitud, tu disposición va a ser en obediencia y en conocimiento del Padre. Dice Miqueas 8:16, 6:8, perdón. Y esa es la verdadera adoración que Dios quiere. Si alguien me ayuda, bueno, yo lo leo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Y esa es la nueva traducción viviente. El Señor te ha dicho lo que es bueno. Lo que Él exige de ti es que hagas lo que es correcto, que ames la comprensión y que camines humildemente con Dios. Hay un canto muy viejo. Quiero alabarte, para los que llevan muchos años se acordarán. Hay un canto que dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Está basado en ese texto. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios. Hacer lo correcto, ame la compasión y camines humildemente, solamente se puede hacer si tú conoces el carácter de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres adorarlo? Eso es lo que nos pide. Hacer justicia, misericordia, humillarte delante de Dios. Dios no quiere sacrificios humanos, que te sacrifiques, y si lo vas a hacer, que sea, como dice Romanos 12:1, un sacrificio
de tu cuerpo, dice en una versión, en tu culto racional, en tu expresión de adoración. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de Dios. Tú no vas a agradarle a Dios por hacer muchas cosas, por agradar al hombre. Algo importante, tu adoración física comúnmente va a ser para agradar a alguien más, en lo humano. Ay, voy a hacer esto para que darle gusto a fulanito o sutanito. Cuando el primero que le tenemos que buscar agradar es a Dios. Si Dios te dice, eso no es así, aunque el hombre se ponga de cabeza, no es así. ¿A quién vas a buscar agradar? ¿Al hombre? A Dios. ¿A quién le vas a dar tu adoración? ¿Al hombre? A Dios. Satanás quiere que tu adoración vaya a todos menos a Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque si te roba la adoración a Dios, dejas de conocerle. Lo que Satanás no quiere es que conozcas el carácter de Dios. Él no quiere, él prefiere tenerte pecando a que conozca que Dios te puede perdonar. Platicaba alguna ocasión con David que Dios no ataca a los del mundo, le conviene tenerlos así, que se pierdan. Lo que él quiere estorbar es que ellos tengan un conocimiento de Cristo, que sepan que hay una esperanza de vida. Y a los que están, ¿a quién ataca Satanás dentro de una iglesia? A ver, piensen, ¿a quién ataca? No ataca a los rebeldes, ataca a los que quieren buscar la voluntad de Dios. A ellos son los que quiere atacar. Si tiene a un chismoso dentro de la iglesia, ¿se preocupará por él? No, deja que haga su obra. O al que causa división, ¿lo atacará? No, deja que haga su obra. Ataca a que busca a Dios. Busca y tener iglesias muertas. Que tengan mucha actividad física, adoración física, pero que no conozcan a Dios. Y ahora el conocimiento de Dios, si tú conoces a Dios, te va a llevar a decir, voy a buscar a Dios. La adoración física inclusive te puede hacerte fijar en lo que hacen los demás o no hacen. Yo no levanto las manos porque no las levanto. Yo voy a danzar más porque el otro no danza. No. La adoración a Dios genuina, espiritual, te va a llevar a buscar a Dios sin importar lo que demás digan o no hagan. Hace muchos años también. Y ahora hay ejemplos que son más visibles. Ahora con esta tecnología en las iglesias en las cuales a veces la cámara va grabando a las personas en momentos de adoración. ¿Cuántas veces en el video está supuestamente una persona adorando y abre los ojos o siente la presencia de la cámara? ¿No? Y si está por acá papaloteando y ve que viene la cámara, no, eso no es adoración. Esas son apariencias. La verdadera adoración, tú la haces, te vean, no te vean. Si el de al lado, si la chica de al lado te gusta y te da pena levantar las manos porque ¿qué va a decir? Estás queriendo agradar al hombre y no a Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios, si te tienes que postrar, te postras y no importa quién te vea porque estás reverenciando a Dios. Entonces, busquemos agradar a Dios en todas las cosas. Nuestra adoración va, otro concepto erróneo y quiero tocarlo. Creo que ya lo hemos tocado, pero bueno, reforzarlo. La adoración a Dios no es la música lenta o cantar en la iglesia. Ese es uno de los ejemplos. La verdadera adoración se muestra en cómo te comportas en tu casa, cómo es con los demás, si muestras amor o no hacia los demás. En tus redes sociales se demuestra también. En tu trabajo se demuestra también. En tu escuela se demuestra también. No es adoración cuando toda la semana decía un canto viejo. Eres cristiano de domingo. Esa no es adoración. Tu adoración genuina que Dios le agrada, cuando tú puedes regalarle sonrisas a Dios, conmover el corazón de Dios, es cuando vas en la calle y ves a un pobre
y nadie te está viendo y eres movido a misericordia. O cuando vas en la calle y ves una injusticia, intervienes y dices, no, eso no es correcto. Eso agrada a Dios. Entonces, pero esas cosas no las vamos a llegar a hacer si no conocemos a Dios. Entonces la invitación en esta noche es que métete a conocer a Dios. Dejemos de vivir un cristianismo cómodo, sin sacrificios, que sea en zona de confort. Y desgraciadamente te llegas a contaminar si te juntas con gente que es así, ¿no? Sal del medio y conoce a Dios. Y si Dios te mueve a hacer cosas de adoración en lo interior que te muevan a cambiar, haz los cambios, déjate cambiar por Dios, no hagas los cambios, deja que Dios te cambie. Y entonces en eso conoceremos a Dios, lo agradaremos y mostraremos una verdadera adoración. Y entonces la bendición vendrá por consecuencia. Si tú estás buscando obedecer a Dios para obtener bendición, no va por ahí. Busca obedecer a Dios y entonces Él se agradará y la bendición vendrá. Cierra ahí tus ojos. Vamos a orar. Y quiero que medites un poquito en esto. Si te has dado cuenta que tu adoración ha sido más física y ritual que una actitud del corazón, pidámosle primero perdón a Dios. Digámosle al Señor, hoy me doy cuenta, Señor, que he tenido mucho activismo en la iglesia, pero eso no es adoración. Que he hecho cosas para ser visto, pero eso no es adoración. Eso no te ha robado, no te ha pintado una sonrisa en tu rostro. Señor, perdónanos cuando nuestras actitudes y nuestras palabras fuera de la iglesia, fuera de la congregación, fuera de los lugares de comunión, han demostrado todo menos tu carácter. Han demostrado todo menos el hecho de que te conocemos. Perdónanos, Señor, cuando en nuestras pláticas y al descubrirnos la gente diga decir, ¿a poco eres cristiano? Y no demostramos en ninguna forma que te conocemos, Señor. Permítenos ahora vivir de una manera en la cual cada paso que demos día tras día, cada acción que hagamos, cada palabra que tengamos con los demás, cada acción, Señor, que hagamos, Señor, aun cuando nadie nos ve, busquemos, Señor, lo que te agrada. Busquemos dibujarte una sonrisa, Señor. Y que nuestra adoración, que es nuestra vida misma, suba delante de ti como olor fragante. Que tú al mostrar, poner tu vista sobre nosotros, puedas aspirar y decir, sube un olor grato de adoración delante de mí, Señor, con nuestras vidas. Señor, permite que cuando te sirvamos, Señor, nuestro servicio sea tan genuino delante de ti, que sea un olor grato, Señor, de adoración delante de tu presencia. Sácanos de la mediocridad, Señor, sácanos de nuestro conformismo, sácanos de nuestra zona de confort, Señor, en el cual por mucho tiempo pudimos haber viviendo ritualmente, Señor, y no de un carácter y una actitud para contigo diferente. Y permite, Padre, que esto en nuestro diario vivir sea una forma de manifestar tu gloria, que la gente conozca de ti, que la gente, Señor, pueda ver iluminado a Jesús en nosotros, Señor, y sean atraídos a ti en todas las formas posibles, Señor. Queremos caminar contigo, Señor, y que nuestra vida sea una adoración continua para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.